El shinobi más fuerte de la historia. Por Kenshi 618 de fanfiction. Capítulo 16. Sonríe y aguanta. Después de la trampa con Shade Alliance, Shino y Kiba regresaron al escondite donde este último había estado haciendo un escándalo desde que regresó. No puedo creer esta mierda. Kiba gritó en voz alta, golpeando directamente la pared de la habitación en la que él, Shino e Ino estaban. El hijo de puta se está burlando de mí. Intenta ser gracioso o lindo con esa estúpida trampa. En lo que a Kiba concernía, no había nadie más que pudiera haber hecho algo así delante de sus narices. Solo un ninja tenía ese tipo de entrenamiento y, hasta donde él sabía, Naruto era el único ninja en la ciudad. Ino simplemente se sentó a un lado, con un flequillo colgando sobre un ojo y su mano en su mejilla. Todo ese trabajo fue en vano. Ni siquiera redujimos la manada. Y pensé que esa trampa estaba muy bien preparada. Hice lo mejor que pude en eso, atrapándolos, coordinándolos a ustedes dos idiotas para encargarse de los rezagados. Se suponía que Tori y Siegfried de Ragnarok eran sus enemigos. Shino dijo, poniéndose las gafas de sol en la cara. No se puede explicar que hayan obtenido ayuda externa. En realidad me siento un poco halagado. Ino admitió con una risita. Todo eso del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso realmente nunca funciona, pero seguro que intentaron unirse para lidiar con nosotros, ¿no? Ese comentario fue puntuado por Kiba pateando una mesa de noche al otro lado de la habitación y arrastrando su garra por la pared. Bueno, me alegro de que pienses que es tan halagador. Pero no estabas ahí con ese bastardo haciéndote parecer un idiota desde el principio. Oscuridad. La sonrisa en el rostro de Ino se desvaneció y una expresión más fría la reemplazó. No, no lo estaba. Estaba ocupada teniendo que sentarme y ver a un grupo de idiotas que podría haber aplastado por mi cuenta escapar de mi trampa debido a algún bicho raro musical y un luchador de sumo con patillas ciertamente asesinas que no vimos venir. Así que no me digas que no estoy molesto. Simplemente no estoy tan herido como tú lo estás. Dime, no necesitamos que los cuatro sobrevivamos para completar esta misión, ¿verdad? Oh, ve a llevar tu mierda de macho alfa a alguien a quien le importe. La tensa situación terminó cuando la puerta se abrió y Loki entró en la habitación, con las manos en los bolsillos de su abrigo y sonriendo como un gato de Cheshire. Había existido bastante desde que se hizo realidad su relación laboral establecida con los ninjas de Konoha. Fue extremadamente extraño. Y estaban a punto de patearle el trasero. Estaba merodeando por un lugar en el que no tenía nada que hacer. Había hecho el trabajo que le habían pagado para obtener información sobre Naruto y sus amigos y conocidos, por lo que era hora de irse o hasta que lo necesitaran nuevamente. Se mostraron agradecidos por el buen trabajo realizado. No se aconsejaba impulsar esa gratitud. Shino se movió para bloquear su camino antes de que pudiera entrar demasiado en la habitación. ¿Y qué puedo preguntarte qué haces aquí, Loki-san? No sabía que se solicitaron tus servicios. No lo eran. Respondió con naturalidad mientras pasaba junto a Shino y encontraba un lugar para sentarse a pesar de la hostilidad que podía sentir en el aire. Solo pensé en pasar y ver cómo ha sido el paquete de lujo que te ofrecí. Tratándote bien. Kiba espetó, ahora lárgate. En serio. No hay nada para ti aquí, hombre. No estaba de humor para lidiar con ninguna tontería de algún bastardo astuto. ¿Es eso así? Preguntó Loki, apoyándose en el reposabrazos de su silla con el puño en la mejilla. Bueno, si ese es el caso, me pregunto por qué un pajarito me dijo que tu plan de toma de rehenes no funcionó muy bien. Antes de que pudiera siquiera pensar si debería haber eliminado o no el tono condescendiente de su voz antes de hablar con los asesinos, encontró la punta de la garra de Kiba en su garganta. Me pregunto quién te extrañaría aparte de tus estúpidos subordinados. Si tan solo te corto el cuello. Preguntó el exaltado del equipo, empujando la garra contra el cuello de Loki lo suficientemente cerca como para sacarle sangre. Entiendo cómo te sientes, Kiba, pero matar a una de las sombras de Loki realmente no haría mucho para aliviar el problema que tenemos. Créeme. Al volverse hacia la puerta, todos vieron a Neji parado allí con un segundo Loki caído justo afuera de la habitación. Aparentemente, el líder de la manada sentía disgusto porque Loki intentaba cambiar la influencia que pensaba que tenía sobre ellos en su operación. Ino levantó una delgada ceja rubia al ver la sombra de Loki en el suelo. ¿Está respirando? Neji apenas dedicó una mirada al doble inmóvil con el que había tratado afuera. ¿De verdad te importa? Le tomó un momento pensar en la respuesta a esa pregunta. Mientras Neji pudiera deshacerse adecuadamente del cuerpo y barra o encontrarles un nuevo escondite, a ella realmente no le importaba mucho.
Loki estaba siendo una molestia para las personas equivocadas, y si era tan relajado con sus dobles, debería haber estado preparado para una represalia inapropiadamente entusiasta. El jefe del equipo de ojos blancos caminó hacia la sombra de Loki que Kiba todavía tenía a punta de garra, una mirada gélida en sus ojos que congeló al falso en su lugar incluso más que la amenaza de que le cortaran el cuello. Loki, dijo Neji con cuidado, sé que estás escuchando de alguna manera, así que te lo diré una vez. No soy Odín. No traspases tus límites conmigo. La única razón por la que no te mato por tu la insolencia se debe a que no tenemos tiempo que perder. Pero ten la seguridad de que no nos volverás a encontrar aquí. Si nos encuentras de nuevo, enviaré a Kiba para que cuide de ti. Soy muy bueno con los cabos sueltos. Kiba añadió con una sonrisa de dientes. Luego le hizo un gesto con la cabeza a la sombra para que se levantara y se fuera, lo cual hizo rápidamente. Y llévate esa mierda de la puerta contigo. Después de arrastrar a su compañero sombra, Kiba se volvió hacia Neji. ¿Sí, realmente mataste a ese tipo? No. Dijo Neji, cruzando los brazos sobre el pecho y cerrando los ojos, detuve su respiración y no la recuperará hasta dentro de unos minutos, pero no es suficiente para causar daño cerebral. Bueno, ¿no eres amable? Matar a esa persona aquí habría causado más problemas de los que habría resuelto. Dijo Neji, moviéndose para salir de la habitación. Ahora ven. Estamos cambiando de escondite. Había algo que decir acerca de tener el control, ser sensato a toda costa y ser un hombre con un plan. No había nada que pareciera desconcertar a Neji. Tenía a Naruto en pleno derecho y con razón debería haberse ahogado y muerto después de su primer encuentro, pero no dejó que eso le afectara visiblemente después. Incluso después de la debacle con la guardería y de que Loki fuera una plaga y tratara de encontrar un ángulo con él. Todavía tenían el control. XXX, unos días después, con Naruto, montañas fuera de la ciudad. ¿Cómo estás, niño? Preguntó Jiraiya mientras veía a Naruto golpear repetidamente el tronco de un árbol con la palma de su mano desnuda, conseguir el movimiento del jutsu. Este era el tercer jutsu en la lista de los ofrecidos que Jiraiya había considerado enseñarle a Naruto a cambio del esfuerzo de Naruto de ir y armar un infierno contra Kenichi hace días. A pesar de que no había hecho lo que Jiraiya le dijo, Jiraiya dijo que con lo que Hayato estaba entrenando a Kenichi no esperaba que Naruto lo dominara por completo y lo sometiera sin ser descubierto. Naruto preguntó cómo conocía a Jiraiya y a Hayato y, presa del pánico, Jiraiya dijo que había que ser un idiota para no saber del Superman invencible. Si bien eso no explicaba realmente cómo Jiraiya realmente conocía al hombre, hizo el trabajo de callar a Naruto. En realidad, Jiraiya simplemente hizo que Naruto fuera a pelear para poder despedirlo y tener tiempo de conversar con Hayato. Pero todavía era algo productivo para Naruto, y había hecho un buen trabajo improvisando sobre lo que podía encontrar a su alrededor desde que Jiraiya lo había despedido sin siquiera armarlo. Naruto abrió su mochila en el camino y la encontró llena de rocas en lugar de su equipo. El patán. De todos modos, al regresar, Jiraiya inmediatamente se lanzó a enseñarle a Naruto con entusiasmo, y pasó la mitad del día siguiente enseñándole el primer jutsu. El horror de saber que eso se quedaría con Naruto por el resto de su vida. Rápidamente descubrió por qué necesitaba el desfibrilador. No es genial. Pero 4 días después, Naruto estaba repasando lo que sabía sobre el jutsu final que Jiraiya le había regalado. Creo que lo tengo, Ero Sennin. Dijo Naruto, golpeando constantemente el árbol con la palma de su mano con intención. Muchas gracias. Realmente te debo mucho por todo esto. Una sonrisa sincera apareció en el rostro de Jiraiya antes de que la dejara desvanecerse. No necesitaba que Naruto viera eso. Tenía una reputación que mantener, por supuesto que sí. Soy un ninja tan bueno que incluso puedo enseñarle a alguien como tú. Oye, ¿qué diablos se supone que significa eso? Oye, concéntrate. La clave más importante para este ataque es el movimiento que le pones. Jiraiya agarró el brazo de Naruto y lo guió durante el movimiento del golpe. Recuerda, agarra con la mano y gira con la muñeca en el momento exacto del golpe. Combina los dos movimientos suplementarios que te enseñé. Luego demostró sus movimientos. Toque el pecho. Gire el pomo de la puerta. Toque el pecho y gire el pomo de la puerta, niño. Sí, Naruto entendió. Había pasado un día entero aprendiendo cada parte de la técnica que estaba practicando antes de ponerlo todo junto. Llamar a una faceta de la técnica tantear el pecho fue una buena manera de ayudar a recordarlo, y por eso Jiraiya lo hizo. No lo hizo más cómodo que repitiera cada 30 segundos durante los recorridos iniciales.
Jiraiya una vez más miró con satisfacción el progreso que Naruto estaba haciendo. Creo que es hora de que regreses a la ciudad ahora. Eres lo mejor que podrás obtener con lo que te he enseñado. ¿En realidad? Preguntó Naruto, deteniendo su práctica del jutsu para mirar a Jiraiya con incertidumbre. Quiero decir, solo he estado aquí durante 5 días. Créeme. ¿Aprendiste los otros 2 jutsu también como te pude pedir, y el último que estás haciendo ahora mismo? Bueno, no vas a dominar eso sin años de práctica. Dominar ese significa que puedes hacerlo sin que nadie sepa siquiera que lo usaste. Realidad de capa y espada, juego de manos, un gran asesino. Y Naruto, no se estaba preparando para un asesinato. Se estaba preparando para una pelea. Jiraiya le dio una ligera palmada a Naruto en la parte posterior de la cabeza con una sonrisa. De todos modos, en lo que a mí respecta, ya terminaste aquí. Ve y patea traseros. Eso es a menos que quieras quedarte aquí en las montañas con este viejo y aprende los caminos del sabio. Naruto agarró su mochila y físicamente no podría haber despegado más rápido dada esa propuesta. Nos vemos, muchas gracias, Erosenin. Cuando el joven despegó, Jiraiya no creía haberlo visto correr tan rápido durante todo su entrenamiento. Pero aún así, había estado olvidando algo cuando se escapó. 5, 4, 3, 2. He aquí, Naruto se abrió camino tímidamente hacia Jiraiya, quien solo se rió entre dientes y señaló en una dirección general. La carretera está a unas 15 millas en esa dirección y desde allí tu ciudad todavía está a 28 millas de distancia. Es mejor que sigas adelante si quieres llegar. Casa mañana en algún momento. Bien. Naruto lo saludó y luego se fue a una velocidad que le parecía cómoda para cubrir tal distancia sin suicidarse. Más tarde, Erosenin. Volveré a verte una vez que todo termine. Jiraiya se apoyó contra el árbol y simplemente dio unas palmaditas en el lugar donde Naruto había estado golpeando, una marca en espiral tallada en la superficie de la corteza. Buena suerte, mocoso. Ahora, ir a ver pornografía en la comodidad de su propia casa sin que un chico de 16 años lo juzgue constantemente. En serio, no era como si se hubiera estado tocando a sí mismo. Ya habían establecido que mirar algo en una pantalla ya no le producía ese efecto. Vaya, niño estúpido. Como si Jiraiya no lo viera tratando de ocultar su erección todo el tiempo. Aficionado. XXX, de vuelta a la ciudad, calles de la ciudad. Miu dejó escapar una mirada melancólica mientras caminaba por la calle sosteniendo en sus brazos alimentos para el dojo. Tener a Naruto cortado y desaparecido era una cosa, pero que su abuelo se llevara a Kenichi para entrenar además de eso estaba resultando extremadamente solitario. Ja, los extraño. Esto era algo que la encantadora rubia estaba dispuesta a admitir abiertamente con la compañía actual que tenía con ella. Hinata al menos había estado esperando encontrarse con Naruto lo suficiente como para convertirse en algo parecido a amigos. No sabía qué tan acostumbrado estaba a verlos todos los días hasta ahora. Ella vivía en los terrenos de Ryōzanpaku con Kenichi y pasaba básicamente la mayor parte de su tiempo con él después de que él regresaba del entrenamiento matutino, y Naruto a menudo también estaba allí. Apareció camino a la escuela, caminó con ellos, pasó cada momento en la escuela con ellos y luego regresó al dojo con ellos. Incluso antes de eso, ella conocía a Naruto a través de sus puños. Se había acostumbrado a la presencia de ambos, de ahí que la falta no solo de uno sino de ambos dejara un enorme vacío. ¿Los conoces bien a ambos, no? Preguntó Hinata, sonriendo mientras ayudaba a Miu a cargar sus diversos artículos y mercancías. ¿Por qué no intentar ser útil? Básicamente estaba merodeando por la propiedad de Ryōzanpaku, por lo que hacerse útil de alguna manera era algo que podía hacer. Me pregunto si Naruto-kun siquiera se acuerda de mí. Oh, no seas tan severo al respecto. Miu insistió de manera amistosa, mira, después de lo que dijiste, realmente dudo que Naruto-kun olvide quién eres. Por muy sombrío que sonara. Sí, Naruto podía ser bastante despistado a veces e insensible en otras, pero no era el tipo de chico que simplemente restaría importancia a mutilar a alguien. Si supiera siquiera la mitad del daño que terminó causándole, no habría ninguna posibilidad de que hubiera olvidado a Hinata en absoluto. Era un buen chico de corazón a pesar de los defectos que se podían ver en la superficie. Aún así, los ojos de Hinata instintivamente se dirigieron hacia el suelo a pesar de su falta de visión utilizable. En realidad no estábamos cerca en absoluto. Ni siquiera estaba segura de si él sabía mi nombre cuando nos emparejaron para el Yamikeigo donde ocurrió el accidente. Sucedió. Sé que suena tonto, pero solo escuchar que él sabía mi nombre me hizo sentir. Y casi había dicho demasiado.
Censurando sus comentarios o no, aún así dejó pasar lo suficiente como para que Miu estuviera oficialmente tras ella. Aunque a veces era tonta, tenía debilidad por el romance, y en este caso estaba encantada. Aprovechándose de él como un tiburón que huele sangre en el agua. Así que estabas enamorado de Naruto-kun. Miu dijo con una mirada tímida en su rostro. Eso es adorable. Bueno, en realidad no es la parte en la que él, ya sabes. Eso más bien puso un freno al aspecto romántico de todo, pero el resto, es tan lindo, te gusta desde lejos. ¿Por qué no le dijiste nada? No es tan fácil. Hinata insistió. Cuando pasas la mayor parte de tu tiempo con un determinado grupo de personas y las ves todos los días, cuando te gusta una de ellas, es difícil. ¿Qué pasa si él no está interesado? ¿Qué pasa si piensa que soy extraño? Oh. Dejó de intentar razonar y sacudió la cabeza. No, Miu entendió. Ella definitivamente lo entendió. Hinata no parecía ser del tipo que estaba dispuesta a exponerse, por razones de confianza o si simplemente era ese tipo de personalidad Aleli. No habría funcionado de todos modos. La chica de cabello azul oscuro continuó. Solo quiero verlo de nuevo, aunque solo sea para cerrar un poco. Esa no era una forma muy positiva de ver las cosas, pero se trataba de algo de lo que Miu no sabía mucho. Era una cosa niña, e incluso si involucraba a uno de sus amigos más cercanos y otro en ciernes, era entre ellos y no ella. Probablemente lo mejor sería cambiar de tema durante el resto del camino a casa. Afortunadamente, Hinata estaba dispuesta a proporcionárselo ella misma. Simplemente no quiero que Nejin-san mate a Naruto-kun. No por enojo por lo que me pasó. Ella dijo con tristeza. Es su misión, pero se la toma como algo personal. Sé que lo es. No quiero que nadie muera en absoluto. Miu nunca había oído hablar de un ninja con una mentalidad Katsuhinken como esa, pero Hinata no era una ninja, simplemente se había entrenado como tal en su juventud. Pero no había habido señales de los malos de Konoha desde el incidente del secuestro de Ukita, por lo que estaban en medio de un revés. Quizás Neji se estaba impacientando. Eso no era algo que normalmente permitiría que le sucediera a él mismo, pero era solo una señal de cuán involucrado estaba en matar a Naruto. El secuestro era un movimiento demasiado arriesgado sin que condujera directamente al jaque mate para su lado, lo cual ciertamente no fue así. Las cosas estarán bien. Miu dijo. Tienes que creer en tu prima y en Naruto-kun. Hinata esperaba que Miu tuviera razón. Ella realmente lo hizo. Pero el hecho es que no había finales realmente felices cuando eras un ninja. Y aunque ella misma no lo era, estaba al tanto de lo cruel que podía ser la vida. Creer en ambos era solo un sueño, y creer en solo uno probablemente significaba que el otro moriría. Mientras continuaban caminando, Hinata sintió que había ojos sobre ella en alguna parte, pero no podía decir dónde por razones obvias. Si bien no tenía idea de dónde venía el sentimiento, era uno al que estaba acostumbrada de alguna manera. Era la misma sensación que tendría en casa cuando podía sorprender a Neji mirándola de vez en cuando. Si hubiera tenido la vista adecuada para su impresionante sentido del entorno, Hinata podría haber visto por un segundo la vista de ojos de color igualmente pálido mirando hacia abajo desde lo alto de un complejo de apartamentos antes de desaparecer con la misma rapidez. XXX, con Kenichi, Valle Negro, maldito sea el anciano. Maldito sea su entrenamiento al infierno. ¿Por qué tenía que doler tanto? Durante los últimos días, le enseñaron de la manera más difícil los conceptos básicos de una técnica fundamental para su crecimiento continuo como artista marcial. Como la primera técnica que Hayato le había enseñado, tenía que ser un serio empate. Aparentemente había estado preparando a Kenichi durante los primeros días con sus ataques furtivos aleatorios que Kenichi nunca pudo ver venir ni anticipar. La emboscada sorpresa aleatoria de Naruto le hizo bien, ya que lo puso en un estado mental más sospechoso, lo que le permitió atrapar a Hayato en el acto e iniciar la fase directa del entrenamiento. Entrenamiento que había estado haciendo desde entonces. Alternando todas las posturas que había aprendido desde que se unió a Ryo Zanpaku, Kenichi usó sus brazos en toda su longitud como si estuviera entrenando para mantener la distancia con nada más que el alcance proporcionado por la parte superior de su cuerpo. Lo que había aprendido funcionaría básicamente con cualquier estilo que hubiera aprendido hasta el momento, haciéndolo invaluable una vez que lo dominara. Su práctica se detuvo cuando escuchó un crujido proveniente de la distancia en el bosque. ¿Anciano?, preguntó Kenichi, ya que Hayato se había ido hace un rato a intentar conseguir comida para el almuerzo.
Una mancha amarilla se precipitó hacia su área de entrenamiento y se detuvo deslizándose a través de la tierra y el pasto justo enfrente de Kenichi. Hombre, apenas moviste los campamentos desde la última vez que estuve aquí. Apenas tuvo que buscar en un patrón diferente al de la primera vez que entró, como sea. Me voy a casa. ¿Vienes? ¿Qué? Regresaría solo a la ciudad. ¿Qué pasa con esa persona a la que se refirió como Erosenin el otro día y con la que dijo que estaba entrenando? Ese tipo no estaba a la vista, quienquiera que fuera. ¿Terminaste tu entrenamiento? Ante esa pregunta, Naruto se detuvo y se tomó un momento para pensar para sí mismo, enumerando cosas con sus dedos. Veamos, terminé de aprender eso, que probablemente nunca usaré porque lo odio. Terminé de aprender el otro. No tengo idea de cómo Erosenin sabía lo suficiente sobre eso como para enseñarlo. Y no puedo aprender ese último jutsu mejor de lo que ya lo hice sin pasar años aparentemente en él. Así que sí, ya terminé. Kenichi solo miró fijamente a Naruto, sin poder evitar un ataque de celos al escuchar que en aproximadamente la misma cantidad de tiempo que había estado allí, Naruto hizo 3 movimientos. ¿Aprendiste 3 técnicas aquí? Bueno, yo no llamaría a una de ellas una técnica real porque en realidad no hace nada. Otra que ya conocía desde el principio. Y la última fue la única que realmente aprendí desde cero. Naruto dijo con una gran sonrisa como si eso hiciera que escuchar fuera mejor. Entonces, ¿te quedarás aquí afuera? Porque está bien, pero ahora quiero llegar a casa lo más rápido que pueda. En su opinión personal, ya había estado allí bastante tiempo. Habían quedado demasiadas cosas en el aire como para que disfrutara tomándose su tiempo y entrenando. Jiraiya dijo que estaba completamente curado y listo para seguir con el jutsu que le habían enseñado, así que era hora de regresar y limpiar la casa. La sonrisa en el rostro de Naruto contradecía lo mucho que estaba ansioso por llegar a eso. Kenichi también deseaba volver a casa. Por cada momento de vigilia que no había dedicado a comer durante los últimos días, lo había estado entrenando. No se había concentrado tan intensamente en una técnica desde que aprendió el método de pasos básico que originalmente inició todo esto para él. Cuando Hayato básicamente lo secuestró del dojo, también dejó atrás todo lo que tenía. Ropa, teléfono, todo. Aún así, por sí solos sería un viaje de regreso increíble. Estaban muy lejos de la ciudad. Además, todavía no estaba excusado. Por claro que Ken-chan puede unirse a ti Naruto-kun. Desde el cielo, Hayato se estrelló entre ellos como un meteoro, asustando muchísimo a Naruto y Kenichi cuando el suelo se fracturó bajo sus pies. La única razón por la que hemos venido aquí es por la dedicación que él y Miu mostraron. Para apoyarte. Naruto solo lo miró con horror por un momento antes de soltar el árbol al que se había aferrado como una ardilla asustada. Viejo, si estuvieras lo suficientemente cerca para escucharnos decir eso, ¿por qué no pudiste simplemente caminar hasta aquí? De caer como si alguien te hubiera catapultado aquí. Kenichi ignoró ese detalle aterrador del enfrentamiento por lo que consideró más importante. ¿Quieres decir que puedo regresar? Sí. Hayato dijo de una manera más tranquila, Ken-chan, la única manera en que cualquiera de nosotros, como maestros tuyos, realmente puede mostrarte el lado más oscuro de las artes marciales es permitiéndote experimentarlo de primera mano. Nada de lo que escuches de ninguno de nosotros o de Naruto-kun puede explicártelo lo suficiente hasta que te enfrentes a una verdadera batalla por tu vida. Restos de miedo de su antigua vida surgieron antes de que Kenichi los aplastara brutalmente y asintiera en comprensión. Así tendría que ser si él tomara las artes marciales tan en serio como quisiera. No se permitiría ninguna cobardía cuando fuera necesario. Habiendo dicho su parte a su joven a cargo, Hayato se volvió hacia Naruto, ¿y tú? Este problema es tuyo si así eliges enfrentarlo como tal. No tienes que regresar. Como estás ahora, siempre podrás hacerlo. Escapa. Seguramente a Shigure le preocuparía permitir que tal cosa sucediera, pero así era su manera como maestros. Permitir que sus estudiantes tengan que soportar sus propias dificultades, incluso si eso implicara el riesgo de muerte. Permitirles tomar su propia decisión, incluso si eso los llevara al final de la línea. Ciertamente, la mayoría de las veces intentaron convencerlos de una forma u otra, pero en momentos como este no había nada que ninguna influencia externa pudiera hacer. Sin embargo, la mayoría de las veces, cuando tenías a la persona adecuada, no había nada de qué preocuparte al respecto. No voy a huir de nadie. Definitivamente no voy a dejar a los cazadores de ninjas nucleares persiguiéndome en la ciudad para encontrar a Shikamaru y Tenten. Naruto dijo resueltamente. Neji Hyuga es un genin.
Un genin ciertamente rudo, pero sigue siendo solo un genin en el gran esquema de las cosas. Después de todo lo que he pasado y todo lo que he enfrentado, si no puedo enfrentarme a un genin, supongo que no merecemos llegar más lejos. Si esto fue lo que finalmente puso fin a su anómala historia como shinobi, que así sea. Aparentemente, para empezar, nunca tuvo la intención de llegar tan lejos, por lo que sería apropiado terminar de esta manera. Pero él no perdería. No otra vez. No a Neji. Por lo general, un ninja no podía elegir cuándo, dónde y cómo morir. Pero si Naruto iba a salir, de lo único que podía estar seguro era de que saldría tratando de luchar por algo que valiera la pena. Tal vez entonces, si sucediera lo peor, podría afrontarlo con una sonrisa en el rostro. Naruto se estremeció cuando Hayato puso su mano sobre su cabeza, un reflejo después de no haber tenido experiencias positivas reales con el hombre ni ningún contacto físico iniciado entre ellos en el pasado, pero no pasó nada. Esto era algo que Naruto consideraba extraño. Supuso que a Hayato nunca le agradó debido a la forma en que trataba constantemente la mayoría de sus interacciones con Miu, incluso ahora, y el aura constante de temor que Naruto adquiría a su alrededor. Esta vez no entendía eso. ¿Fue lástima? ¿Fue comprensión o empatía? Naruto no lo sabía. Le gustaría ayuda para regresar a la ciudad. Ofreció a Hayato, lo que provocó que Kenichi intentara llamar la atención de Naruto para insistir en silencio en que se abstuviera de aceptar. Naruto, sin embargo, no se dio cuenta de esto. Sí. Claro. Si bien probablemente podía hacerlo, nunca lo había intentado antes de una sola vez, y correr de 30 a 40 millas de regreso a la ciudad, dependiendo de qué tan lejos estuvieran, realmente no le atraía. Así se encontró metido debajo de su brazo, Kenichi debajo del otro mientras Hayato despegaba en el aire con una serie de poderosos saltos, al dojo. Cometí un error. Bájame. Nunca más Naruto-san. XXX. En otras partes del valle, un hombre vestido con un traje de bosque con cabello largo de color púrpura claro, casi lo suficientemente claro como para ser plateado, llevaba un par de grandes cubos de agua sobre sus hombros hasta su cabaña en la naturaleza. Últimamente había habido al menos 2 intrusiones de poderoso ki en su lugar de reclusión. Pero en lugar de sentirse perturbado o preocupado, se interesó por ellos. Porque aparentemente ambos estaban entrenando a jóvenes. Jóvenes interesantes. El chico de cabello castaño al que Hayato había estado enseñando no parecía un gran luchador a primera vista, pero estaba muy bien entrenado. Muy sensato en lo que respecta a sí mismo. Tenía una autoestima bastante baja para ser un artista marcial, pero de alguna manera pensó que pertenecía a la presencia de alguien como Furinji Hayato. El chico rubio tenía algo interesante escondido bajo la superficie de su aura, y parecía tremendamente familiar. Incluso si solo lo había visto por un corto tiempo antes de que el niño se fuera a las montañas más profundas, nunca olvidó una cara y sabía muy bien dónde había visto rasgos similares a los suyos antes. ¡Qué intrigante! Mirando hacia el aire ante el sonido de 2 respectivos gritos de horror que perforaban la tranquilidad natural del Valle Negro, vio una silueta corpulenta que sostenía 2 figuras debajo de sus brazos, saltando constantemente por el aire en dirección a una ciudad. La ciudad natal de su discípulo, si consideraba que tenía razón en esa suposición. Había pasado un tiempo desde que había visitado a Ryuto y al grupo de jóvenes luchadores que su alumno decidió reunir para elegir entre ellos para enseñar como sus otros discípulos potenciales. Ese grupo obviamente no incluía al chico de cabello castaño si de todas las personas estaba allí con Hayato. Está bien, estoy interesado. El hombre se dijo mientras dejaba el agua y se dirigía a su cabaña para recoger algunas de las pocas pertenencias que había llevado a su ermita. Veamos en qué se han encontrado estos niños. Siempre fue muy interesante observar el desarrollo y los problemas de los discípulos más jóvenes y prometedores. XXX, con Shikamaru, de regreso a la ciudad, sitio de construcción sin terminar, si esta situación con la fuerza ninja de Konoha detrás de ellos iba a abarcar a todos, era mejor que todos los involucrados fueran informados sobre el asunto. Por mucho que Shikamaru detestara interpretar al director de planta y al general de campo, él era el que había reconstruido más cosas de todos los lados del escenario, basándose en lo que todos sabían hasta ahora. En consecuencia, llegó el momento de hacer un balance de las cosas y empezar a remover la olla. Volvió sobre los pasos que había escuchado que Naruto había tomado ese último día antes de desaparecer y luego decidió tomar la iniciativa por una vez. En este esfuerzo, había elegido contar con la ayuda de quizás la única persona de su edad que consideraría más problemática que Naruto.
La razón de esto es que a la hora de la verdad probablemente nunca terminaría en una pelea con Naruto, mientras que en lo que respecta a con quién estaba, los primeros meses de su tiempo en la ciudad giraron en torno a encontrar parcialmente una manera de hacerlo rápidamente. Derrotarla o superarla. Sí, Shikamaru había reclutado a Furin Himyu para que lo acompañara. No era un fanático de las peleas, y si era necesario, generalmente sería el último en ponerse manos a la obra, por así decirlo. Entonces esto era necesario. ¿Por qué ella trajo a Hinata también mucho más allá de su comprensión? ¿Estás seguro de que es una buena idea? Preguntó Miu, vestida con su habitual traje de lucha morado y tenis. Shikamaru le había pedido que viniera con él basándose en hacer algo productivo, y como sentarse en casa haciendo tareas domésticas y entrenándose debido a la ausencia de su abuelo no le atraía, se apresuró a aceptar. No pensé que fueras el tipo para buscar problemas, Shikamaru-san. No estoy buscando problemas. Estoy tratando de hacer que algo funcione. Respondió Shikamaru mientras saltaba a lo alto de una cerca y se dejaba caer suavemente al suelo sin siquiera sacar las manos de sus bolsillos. Lo dije antes. Si no intento al menos hacer algo al respecto, no lo haré. Poder mirarme en el espejo otra vez. Fácilmente, Miu saltó la cerca de un salto con una mirada pensativa en su rostro. Bueno, no quiero parecer escéptica de lo que dices en serio, pero nunca me has parecido la persona más emprendedora. Es ser ambicioso o ver cómo persiguen a mi amigo, así que realmente no tengo otra opción, por muy problemático que sea. Dijo Shikamaru con un gemido molesto. ¡Oh, no! Miu entonces se dio cuenta de que tendrían que saltar de nuevo para atrapar a Hinata, que estaba ciega, solo para suspirar de alivio cuando ella terminó saltando la valla ella misma sin ayuda. Pensé que te habíamos dejado atrás por un minuto. Allá. Hinata solo sonrió agradecida al pensar en su preocupación. No, fui entrenada para la mitad del plan de estudios antes de mi accidente, así que estoy parcialmente condicionada. Nunca perdí tanto. Solo necesitaba saber dónde estaba la valla y estaba bien con superarla. Solo tenía que intentar reajustar lo que podía para compensar el hecho de no poder ver. Oh, qué trabajadora de su parte. Y aquí Miu estaba asumiendo que estaba bastante indefensa. A diferencia de Naruto y Tenten, Hinata no caminaba armada hasta los dientes y, a diferencia de Shikamaru, ella no se comportaba con ese aire distante de anonimato que él intentaba mantener. Por cierto, realmente lo siente. Shikamaru dijo. Naruto. Hemos hablado un poco de eso desde entonces y realmente odia lo que hizo. Si supiera cuánto daño realmente causó, no creo que se perdonaría a sí mismo. No, no quiero que se sienta culpable ni nada. Hinata dijo en voz baja, con los ojos fijos instintivamente en el suelo. De hecho, si se siente culpable le diré que está bien. De todos modos, no quería ser un ninja. Era algo que se esperaba de mí. Tenía 5 años y 6 cuando comenzó. Su familia era uno de los clanes originales del viejo mundo que formaban el concepto inicial de Konoha, y era tradición que los primogénitos entre los Hyuga se convirtieran en ninjas. La ceguera era un precio bastante alto a pagar por liberarse de una vida que no le gustaba, pero había algo que decir acerca de tomar lo negativo y convertirlo en positivo. Tengo noticias para ti. Shikamaru dijo con una sonrisa irónica, solo porque le dices que no se sienta culpable no significa que no lo hará. Ser amable al respecto probablemente lo haría sentir peor. Si le gritas, es posible que puedas hacerlo. Para distraerlo de ser culpable cabreándolo. Aparte de eso, lo dejó así encogiéndose de hombros antes de recordar que la persona por la que lo había hecho no podía ver. Mi abuelo me enseñó artes marciales porque decía que no quería criar a un niño mimado. Miu dijo, tratando de encontrar algún tipo de terreno común en la forma de su respectivo entrenamiento infantil. Ni siquiera sé cuándo comencé. Creo que el entrenamiento es lo primero de lo que tengo recuerdos sólidos. Lo sé, y realmente apesta. Shikamaru se quejó. Estoy seguro de que tenía una chispa de motivación decente antes de comenzar y Konoha simplemente me la sacó, pero no puedo recordarlo. Todo lo que recuerdo de los viejos tiempos es que mis padres me dieron una opción. Podría ir a la escuela normal durante un mínimo de 17 años y mi madre ya me estaba molestando con las tareas escolares que ni siquiera había comenzado todavía, o a la escuela ninja y salir en 10 sin mi madre en mi caso. Pensó que ser un ninja al menos haría la vida más interesante, así que eso fue lo que seleccionó. Fracaso épico de una elección de vida. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Al mirar una viga que colgaba sobre el callejón en el que se encontraban, Shikamaru y Miu vieron a Ermit y Berserker parados allí mirándolos.
Hinata se enfureció ante la voz desconocida, áspera y desconocida, mientras que Shikamaru básicamente había esperado eso. Miu simplemente estaba lista para lo que fuera que ocurriera. ¿Podría Shikamaru luchar contra un puño? Bueno, había vencido a Loki, pero no había luchado contra él hasta haber neutralizado todas las vías posibles disponibles para el táctico antes de enfrentarlo. En este caso había toneladas de variables que tener en cuenta. No importó. Si se tratara de una pelea, ella pelearía por él y Hinata. No era como si no hubiera pasado por cosas peores antes. No hemos venido a crear problemas. Shikamaru dijo, levantando sus manos a la defensiva, pensamos que te gustaría dejar toda esta disputa a un lado por el momento para lidiar con los ninjas aquí. Por la forma en que explotó la burbuja que Berserker había estado soplando, se dio cuenta de que había algún tipo de intriga por parte del número 2 de Ragnarok con respecto al contingente de Konoha. Ermitaño simplemente cayó de la viga al suelo, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras su capucha ocultaba sus rasgos de la vista. ¿Y cómo averiguaste lo suficiente sobre nuestro nuevo escondite para llegar tan cerca para empezar? Tori Sigfrido. Entonces es por eso que esos bastardos no han regresado desde entonces, y fueron y se unieron a débiles como tú. Nuestros dos más fuertes ya los vencieron, entonces, ¿quién es el débil? Shikamaru preguntó con una ceja levantada, no podría importarme menos lo que pienses de mí, pero cuando hablas de otras personas, quizás quieras pensar en lo que dices primero. Algunas cosas realmente pueden hacerte parecer tonto. Dejando de lado el hecho de que él mismo había vencido a Loki. Realmente no tenía ganas de publicitar eso demasiado. Terminaría siendo más problemático de lo que valía la pena. Pero aún así, enfrentarse al tipo potencialmente volátil con ropa oscura y capucha, no es la mejor idea para alguien que valora su salud. Realmente debes tener prisa por morir. Dijo el ermitaño. Shikamaru simplemente puso los ojos en blanco ante la amenaza. Ya no le asustaban las amenazas. Ya había decidido enfrentar su propia mortalidad cuando se enteró de que había un escuadrón de la muerte en la ciudad tras el ninja nuclear de su compañero. No iba a decir que era valiente, pero a estas alturas haría falta algo más que una simple frase para asustarlo. Ni siquiera te necesitamos. Berserker dijo, rompiendo su silencio habitual para hacer un comentario. Se ha corrido la voz de dónde están esos tontos ninja. La pandilla de Kisara ya está rodeando el lugar. Ah, y eso no estuvo bien. El plan de Shikamaru había sido ahuyentar al enemigo, comenzando a dejar que se filtraran rumores sobre la ubicación de Naruto, y había planeado comenzar desviando a Ragnarok. En poco tiempo, porque era obvio que un espía estaba en marcha en alguna parte, llegaría hasta los ninjas de Konoha y podría hacer preparativos para eliminar al menos a uno. Pero ahora aparentemente los malos sabían dónde estaban los más malos y pensaron que sería una buena idea lanzarles fuerza. Tenía la intención de utilizar Ragnarok para salir adelante desde el principio. Pero no de una manera que los matara. Kiba los mataría, y no sería solo él quien pelearía, sino un escuadrón completo de 4. Esto iba a provocar la muerte de bastantes de ellos. Los puños reales tuvieron la oportunidad de lidiar con eso. Por otro lado, los matones anónimos que no servían a ningún propósito más que el trabajo duro general y los propósitos de intimidación básica. El término baño de sangre tal vez no haya sido una exageración. ¿Dónde? Shikamaru preguntó lacónicamente. Sí, estaba enojado. La reacción rápida era lo que había estado esperando desde Ragnarok, pero aparentemente no había sido el único. Aunque no fue el equipo de Konoha. Definitivamente no habrían hecho algo así, incluso si eso hubiera atraído a Naruto hacia ellos. Si bien definitivamente habría funcionado atraerlo, era una empresa demasiado arriesgada. Eso significaba que había un tercero en esto que de alguna manera tenía derechos adquiridos. Bien, parecía que era hora de llamar a un audible. XXX, poco tiempo después, al otro lado de la ciudad, depósito de camiones, remolques de transporte estacionarios estaban esparcidos por todo el enorme estacionamiento, pero esas no eran las únicas cosas esparcidas por todas partes. Los cuerpos de las desafortunadas personas de Ragnarok que habían sido enviados para entrar y cazar a los 4 ninjas que habían estado plagando la ciudad también estaban esparcidos por el lote. Nadie que entró en el área cerrada terminó regresando, e incluso al otro lado de la carretera se podían escuchar sonidos de miedo y sufrimiento humano. Envié 50 tipos allí. ¿Y Freya-chan no envió a las valquirias? Kisarda se dijo a sí misma, mirando al otro lado de la autopista hacia el aparente escondite del enemigo. TCH, si quieres que algo se haga bien. Mientras esperaba una abertura en el tráfico, cruzó corriendo la calle y saltó para pasar las piernas por encima de la valla y aterrizar en el otro lado.
Una vez que se recuperó, las cosas se veían peor de lo que parecían originalmente. Había una cantidad significativa de sangre recorriendo el centro abierto del lote, y pudo ver que había sido creada por uno de los miembros de su pandilla siendo arrastrado por otro. Vamos. Vamos. Tenemos que salir de aquí. No humano. Caminando hasta el borde de un remolque para mirar a la vuelta de la esquina, vio básicamente a un hombre cortando lo que se suponía que era su renovado equipo de subordinados. Ya ni siquiera peleaban, corrían. En medio de una fuga, 4 miembros de Ragnarok salieron corriendo solo para que Kiba saltara a los remolques y corriera junto con ellos. Su ropa negra estaba manchada de sangre y su sonrisa con dientes era absolutamente salvaje. Casi me siento mal. Dijo Kiba, blandiendo su garra Tekajishuko, brillando casi peligrosamente a la luz del atardecer, casi. Suga, pasando a Fang. Saltando desde su posición elevada, giró mientras lideraba con su peligrosa arma, cortando a los 4 en una siniestra carrera. Los gritos de dolor y angustia fueron completamente ignorados o Kiba disfrutó de los sonidos. Claramente no fue disuadido por ellos de sus acciones. Esto fue demasiado fácil. Bastardo. Kiba esquivó una patada dirigida a su cabeza y se apartó del camino de una que caía destinada a seguirle y aplastarle el cráneo. Eso fue rápido y fuerte. Quizás este sería difícil. Por el aspecto de la pelirroja, ciertamente parecía que sería. ¿Quién te crees que eres? Tratando de hacer nuestro trabajo. Kiba respondió con una sonrisa. Lo cual es matar a Uzumaki. ¿Qué es lo que no entiendes de eso? Es simple. Mantente alejado del camino y no destruiremos a tu pequeña y linda pandilla callejera. Este es un trabajo de niños grandes. No estamos jugando. Kisara se burló y se puso de pie en su postura de taekwondo, lista para luchar. Te mostraré qué tipo de juegos estoy jugando. ¿Lo harás ahora? El tono casi juguetón de la voz de una niña al sentir un ligero pinchazo en su brazo obligó a Kisara a darse la vuelta y lanzar una patada que falló. Miró la parte posterior de su codo que ahora sangraba y de repente sintió como si estuviera viendo doble. Al lado de Kiba, Ino estaba de pie, levantando sus manos en un par de puños, burlándose de una postura de lucha convencional. En el dedo medio de cada mano tenía una especie de banda negra metálica envuelta alrededor de ellos. Parecían anillos normales, hasta que Ino los giró y reveló las 2 púas cortas que poseían. Kiba simplemente sacudió la cabeza. ¿No usaste el material de acción rápida esta vez? No, yo lo hice. Ino comentó, preguntándose por qué Kisara seguía despierta. Un pinchazo debería haber sido suficiente para matar a un ciervo. Ella debe ser más dura que el chico de judo. Se echó el cabello hacia atrás y ahuyentó a Kiba. Bien, bien. Terminaré aquí. Neji quería que se dieran ejemplos ya que la gente no entiende el punto de mantenerse fuera del camino. Me voy entonces. Dijo Kiba antes de partir para continuar con la búsqueda básica. No había una salida abierta a menos que planearas intentar escalarla cerca de 5 metros y él escucharía cualquier tintineo del eslabón de la cadena que la componía. No tardes demasiado. Yo y Shades no queremos hacer todo esto nosotros mismos. Kisara podía oírlos hablar, pero era casi como si estuviera escuchando las voces a través de una capa de agua en sus oídos. Hizo todo lo posible para evitar tambalearse. Años de entrenamiento para mantener el equilibrio de sus patadas la ayudaron a mantenerse estable. Esa perra, la envenenó, y muy fácilmente. Ella realmente había sido una ninja. Espera, una kunoichi. Esa era la versión femenina de una de esas cosas, ¿no? Ella también parecía pavonearse al respecto. Eres tan rara. La voz de Ino llegó a ella en oleadas. El tipo grande cayó mucho más rápido que tú y recibiste exactamente la misma dosis que le di. Oh, bueno. Una más no te matará. Luego se detuvo a pensar en su afirmación anterior. Ups, en realidad podría ser así. Este no es el tipo de cosas de las que quieres una sobredosis. Genial, así que tenía que evitar incluso que la arañaran con esos estúpidos anillos y ya estaba detrás de la bola 8, por así decirlo. Estaba tan perezosa como un perezoso y nada parecía desvanecerse. Entonces, ¿a qué no debería intentar esquivar? Quizás los 3, solo para estar seguros. Para evitar los golpes de Kakute de Ino, optó por correr el riesgo y saltar sobre ella, despejando a la chica rubia solo para tropezar con su aterrizaje. No es bueno. Sin embargo, todo lo que tenía que hacer era asestar un golpe. Solo uno. La niña parecía más frágil que ella. No había manera de que pudiera soportar una patada de poder. Pero con cada patada que intentaba, incluso si realmente era capaz de completar el movimiento necesario detrás de cada golpe respectivo, sus movimientos eran más lentos y más deliberados.
Se sentía como una aficionada otra vez, teniendo que concentrarse lo más que podía para realizar una simple patada giratoria mientras mantenía el equilibrio. De pie sobre su pierna izquierda, atacó con una rápida serie de patadas con la pierna derecha, pero parecía como si estuviera pateando a los espectros de su objetivo, ya que cada hino al que apuntaba era un doble incorrecto creado por su propia mentalidad drogada. Ninguno estuvo cerca de golpear a Ino, quien se mantenía fuera del camino casi casualmente, tomándose su tiempo para asegurarse de que la ardiente pelirroja no estuviera haciéndose la zarigüeya para engañarla. Después de confirmar que su envenenamiento había hecho su trabajo, Ino corrió hacia ella en forma de zigzag. Si era necesario o no, estaba lejos del punto. Con el control o no, necesitaba terminar la pelea limpiamente y terminar de ayudar a los demás a limpiar a los idiotas que los atacaron. Ni siquiera tendré que utilizar un jutsu real para terminar con este. Antes de acercarse lo suficiente para lanzar su golpe, una mancha amarilla y violeta se interpuso entre ella y Kisara, agarrando su brazo y moviéndola con fuerza alrededor de Kisara sin permitirle hacer contacto con su kakute envenenado. Ino giró y rodó a través del lanzamiento que manipulaba el impulso, aterrizando de nuevo sobre sus pies para enfrentarse a una compañera rubia que lucía un gran estante. Ino inclinó la cabeza con interés y timidez. Hasta ahora nunca se había sentido inadecuada en el departamento de mamás. De ninguna manera esa chica era una adolescente. ¿Estás bien?, preguntó Miu, lista para luchar en el lugar de Kisara. A Kisara le tomó un momento filtrar las palabras de Miu a través de su cabeza confusa y darse cuenta de quién había aparecido en su batalla. ¿Vaca lechera? Una Miu disgustada se giró para mirarla con el ceño fruncido y un tic en la frente. Realmente desearía que no me llamaras así. Mi nombre es Miu. Había notado lo temblorosa que había estado Kisara desde lejos cuando había estado corriendo hacia la escena, pero al acercarse pudo ver cuán pálido era el color de su piel. Oh Dios, ¿estás bien? Técnicamente, esta chica era el enemigo, pero en ese momento descubrió que Ino le desagradaba mucho más que Miu. ¿Estaba Okita bien después de que esta chica llegó a él? Sí. Entonces estaré bien, solo necesito descansar y ordenar mis cosas. La mujer con curvas asintió con la cabeza mientras volvía su atención a Ino, quien se había tomado el tiempo para evaluarla en lugar de atacarla cruelmente. Heriste a mis amigos y estás tratando de matar a Naruto-kun. ¿Qué hizo? ¿Alguna vez te hice? Es una misión, cariño. No tengo nada contra él personalmente. En realidad, no. Pero cuando te dicen que hagas algo, o lo haces o terminas en su situación. Ino razonó. Sabía a ciencia cierta que si no crecías en su sistema nunca entenderías ciertas cosas al respecto. Todos aprendimos en qué nos habíamos metido y sabíamos lo que nos podía pasar. Después de que tomaste la decisión. Cuanto más miraba a Miu y descubría más sobre la vida del ninja, menos le gustaba. Tenten había tenido razón cuando hablaron de ello en el pasado. Ser un ninja realmente no era tan noble como ella había querido que pareciera por sus interacciones con Naruto. En lo que respecta a los shinobi, parecía ser una extraña anomalía. Lo mismo que cualquier otro niño que toma cualquier otra decisión. Ino dijo encogiéndose de hombros. ¿Realmente vas a decirme que realmente entendiste el concepto de consecuencia en el jardín de infantes? Y algunas de las cosas que la gente normal hacía en aquel entonces las siguen hasta el día de hoy. No importa la edad que tengas. Cuando tomas una decisión, aún tienes que asumirla, pase lo que pase. Correcto, y como amiga de la persona que lo poseía, Miu decidió admitir que no iba a permitir que otras personas intentaran matarlo si podía evitarlo. Ino se metió los anillos en la ropa momentáneamente para rociarlos con más veneno que llevaba encima antes de intentar enfrentarse a esta nueva chica. No sabía nada de ella, por lo que serviría tener cuidado. Su plan era simple. Asestar un golpe. Eso fue todo. Una picadura del kakute y su adversario frenarían y se convertirían en su presa. No había forma de escapar. Nadie a quien ella había enfrentado era inmune a la toxina. Y esta vez había sobrecargado sus anillos mortales. Una puñalada a medias sería todo lo que necesitaba. Su enfoque fue utilizar la dirección errónea en su movimiento lateral para tomar a su enemigo con la guardia baja. Desafortunadamente, su oponente era mucho más hábil de lo que podría haber imaginado. Eso, y Miu se había acostumbrado a observar a alguien que era más rápido y tenía un juego de pies mucho más complicado en su arsenal. Ino no había sido astuta en lo más mínimo. Esquivando el golpe corto de Ino, Miu rápidamente tomó represalias con 3 golpes rápidos en el cuerpo con sus puños para derribarla un hechizo.
Al escuchar a Ino inhalar bruscamente, Miu levantó su pierna en alto, doblando la rodilla antes de romper la parte inferior hacia arriba en una patada fuerte y rápida, Furinji Kuyo Kudanjeri, patada de viento vacío Furinji. El ataque aterrizó debajo de la barbilla de Ino y lanzó su cabeza hacia arriba, completamente independiente del intento de los músculos de su cuello de prepararse contra el golpe. En un movimiento adicional, Miu colocó una mano abierta sobre el pecho de Ino antes de golpear su otra mano en la parte posterior, golpeando con fuerza con ambas al mismo tiempo, Furinji Awasetsubute, golpes simultáneos de Furinji. El cuerpo de Ino fue golpeado con fuerza contra el suelo, donde no se levantó, su cabello se soltó de su cola de caballo. Miu suspiró y se secó la frente con el dorso de su antebrazo. Shikamaru le había dicho que siguiera adelante y que él la alcanzaría, así que eso fue lo que ella había hecho. No sería bueno brindar asistencia a los pobres y superados subordinados de Ragnarok más tarde de lo que ya era desde su llegada. Eso no había sido tan terriblemente difícil. Los movimientos de Ino habían sido técnicamente excelentes, pero había algo detrás de ellos que faltaba. Algo que hizo que Naruto fuera más difícil de tratar. Si bien sus movimientos pueden no haber sido los de un libro de texto, tenían más alma, más corazón detrás de ellos. Más variedad. Fue solo un pensamiento. La cabeza de Kisara todavía daba vueltas, pero pudo ver claramente cómo Miu había manejado a Ino y pensó para sí misma que necesitaba encontrar alguna manera de entrenar más duro antes de decidir pelear con esa chica. Ino no había sido inexperta en absoluto, y no había sido lenta ni la había subestimado en absoluto. Simplemente había sido superada. Esa vaca lechera da un poco de miedo. La Valquiria de Ragnarok pensó para sí misma mientras observaba a Miu sacudir su muñeca después de su último golpe. Ella hizo que eso pareciera simple. Me preocupo mucho por mis amigos. Miu dijo con naturalidad. Ahora sabes qué. Su declaración fue interrumpida por un movimiento en sus piernas que parecía venir de la nada. Consciente de su entorno, pudo sentir el cambio en la atmósfera y saltó sobre un remolque donde se vio obligada a evitar el golpe de la garra de Kiba. ¡Uah! La llamada cercana cortó el vientre de su leopardo, atravesándolo y exponiendo su suave carne y ombligo. El primer ataque apenas había podido anticiparlo hasta que fue demasiado tarde, y fue solo una distracción para el movimiento de Kiba. Entonces, ¿dónde estaba el otro? ¿El que se llama sombras? Kiba simplemente se rió entre dientes y sacó la pieza morada de la ropa de Miu de su garra. Está bien, tienes a Ino. Buena suerte con nosotros. Con un resoplido, se preparó para seguir luchando cuando sintió un par de manos alrededor de sus piernas. Ella no lo sintió venir otra vez hasta que fue demasiado tarde. Al encontrarse bajada del remolque pero sin Shino a la vista una vez que sus pies tocaron el suelo, miró hacia arriba después de ser cubierta por la sombra descendente de Kiba, quien cayó con un doble pisotón aplastante destinado a su cabeza. Ella lo esquivó y, al aterrizar, Kiba colocó una mano en el suelo y giró todo su cuerpo hacia ella, atacando con sus piernas en una poderosa patada que ella evitó. Corriendo por el costado del remolque para continuar su ataque, Kiba arrastró su garra por el costado, levantando chispas para tratar de distraerse lo suficiente como para asestar un golpe. Miu esquivó una estocada de su garra dirigida a su cabeza antes de sentir una presencia detrás de ella. Instintivamente se estiró hacia atrás para arrojarlos al suelo, pero era como si estuviera agarrando a un fantasma. Después de ver su reacción al sentir su presencia desde atrás, Shino decidió que acercarse a ella directamente desde atrás no era la mejor idea. Bueno saber. Su interferencia casi resultó en un golpe para Kiba. En lugar de cortar a Miu, simplemente cortó la parte trasera de su leopardo, exponiendo su trasero desnudo a los elementos. Es rápido. Miu pensó para sí misma, encontrando que el método de ataque de Kiba era mucho más ágil que el de Ino. Había menos tonterías, él era más rápido, y con las heridas que fácilmente podía causar su arma, ella tenía mucho cuidado con sus bordes metálicos. Con esa arma no tiene que golpear fuerte, lo único que tiene que hacer es aterrizar algo. Para que pueda concentrarse en su velocidad. No parecía ser tanto un cirujano, capaz de infligir heridas con precisión y expresar la intención detrás de cada movimiento. El ataque de Kiba parecía vestirlo más como un destripador, un carnicero. Daría un golpe, desgarraría la carne, derramaría sangre, y si se le permitiera hacerlo, acabaría con vidas. A medida que las cosas avanzaban, rápidamente se dio cuenta de lo que se pretendía hacer con su ofensiva en tándem. Kiba sería la parte principal del ataque, y en lugar de intentar asestar un golpe final desde las sombras, Shino simplemente causaría una amplia distracción para permitir que Kiba la derribara. Aparentemente no era un fanático de pelear.
Sin embargo, fueron implacables y estar atrapado entre dos remolques no era la forma en que Miu deseaba pelear una batalla. Saltando directamente hacia arriba, Miu realizó un split y se sostuvo con los pies a los lados de los remolques hasta que Kiba pasó debajo de ella. Cayendo al suelo, corrió para tratar de salir a un área más abierta solo para detenerse una vez que salió y pudo ver fuera de la puerta del depósito. Incluso Kiba y Shino se detuvieron al ver lo que hicieron. Justo en la puerta principal, liderados por al menos una docena de imitadores de Loki, había una fuerza completa de nuevos delincuentes, no afiliados a Ragnarok. Muchos de ellos estaban tratando de golpear a los miembros de Ragnarok gravemente heridos que habían logrado salir de la puerta en un intento por escapar. Era una escena de la que Miu no tenía ni idea del propósito. ¿Cuál fue el punto? ¿Qué estaba pasando? Loki ya no era Ragnarok, eso era de conocimiento común, así que ahora se estaba volviendo contra ellos. ¿Ahora de todos los tiempos? ¿Alguien tuvo un buen momento o esperaba que los acontecimientos de esa noche ocurrieran de esa manera? TCH. Kiba dijo, más molesto que preocupado. Así que creo que ahora veo el final de este bastardo. Shino asintió con la cabeza, él piensa, o pensó, que podría usarnos para reducir su antigua pandilla mientras construye la suya propia para reemplazarlos. Y luego intentaría volverlos contra nosotros. Kiba terminó por él, envió a esas sombras perdedoras suyas para enojarnos para que Neji diera ese ultimátum, y luego filtró nuestra ubicación a los Ragnatars una vez que estuvo seguro de que habíamos terminado de mentir. Los aplausos vinieron desde afuera de la puerta cuando la multitud se separó y lo que uno solo podía suponer que era el verdadero Loki caminó hacia adelante, ¿y ahora ves lo que te atrapa toda esa visión de túnel sobre Uzumaki? Loki preguntó de manera condescendiente. Podrías haber estado conmigo. Podríamos haber construido algo más fuerte que Ragnarok. Poniendo los ojos en blanco, Kiba se tocó la oreja, sí, no. Ya somos parte de algo más fuerte. Y en lo que a mí respecta, si solo estás aquí para recoger los restos de lo que ya hicimos. Ni siquiera somos parte de algo más fuerte. Intentar descender sobre nosotros y matar dos pájaros de un tiro, aniquilándonos a nosotros y a los restos de Ragnarok de una sola vez. No había nada acusatorio en las palabras de Shino, ya que entendía completamente los méritos de intentar eliminar dos objetivos a la vez. Sin embargo, eso no hizo que fuera la mejor idea. Neji-san va a acabar con tu vida, ¿sabes? Dijo como si fuera un hecho de la naturaleza. Bueno, me encantaría verlo e intentarlo. Loki caminó hacia el frente y se apoyó contra la cerca, tengo 100 fuertes aquí. Tengo gente en este grupo que entrené para compararlos con los puños de Ragnarok. Hay dos de ustedes, una chica en un traje sexy, la Kunoichi y una valquiria inútil ahí dentro. En ese caso, la única pregunta que tengo para ti es, dijo Kiba, pasando su propia garra por su mejilla para cortarse sin inmutarse para dar énfasis, ¿quién de ustedes es tan estúpido como para entrar aquí primero? Nadie se movió. Ya estaba salpicado con la sangre de otros, y la única herida en su persona después de diezmar a los jugadores secundarios de Ragnarok fue la autoinfligida. La intención asesina que tenía en abundancia fue completamente innecesaria a partir de ese momento para hacer retroceder a todos. La puerta estaba bien cerrada, por lo que subir y cruzar era la única forma de entrar. Nadie estaba particularmente emocionado de liderar la carga, incluso si básicamente la tenían rodeada. ¿No hay interesados? Está bien, entonces. Cállate y terminemos de tratar con la chica que está aquí con nosotros y que realmente tiene algo de coraje y algo de talento. La atención de Kiba volvió a Miu mientras Shino desaparecía entre los trailers nuevamente para continuar su asalto en tándem al juego. Miu, mataremos al resto de ustedes cuando terminemos si Neji no se aburre y lo hace él mismo. ¿Qué? Miu apartó con una patada la garra de Kiba que venía hacia ella sin previo aviso y continuó atacando a su rabioso enemigo, él todavía está luchando contra mí cuando hay todo eso que enfrentar ahí afuera. Era como un perro de ataque, concentrado en un solo objetivo. Y malditas las circunstancias atenuantes que la acompañaron, cuando empezaba una pelea iba a terminarla. Por eso le molestaba tanto tener que dejar de luchar contra Takeda durante el incendio. Loki simplemente se rió y observó la pelea como un espectador interesado. No importa quién ganara, el ninja rabioso o la sexy rubia monstruosa, el ganador iba a ser acosado, y así fue, tonto. Si unieran fuerzas al menos habrían podido aguantar una mejor pelea. Mientras esto continuaba, desde la parte trasera del grupo acumulado de Loki comenzó a estallar un alboroto. Los combatientes comenzaron a darse la vuelta y comenzaron a intentar enfrentarse a una fuerza que se aproximaba.
Por la fuerte voz gritando órdenes y la estridente respuesta cuando las cosas se pusieron en marcha, era una fuerza que Loki conocía bien, ya que lo habían frustrado antes. ¡No! Gritó Loki mientras se rodeaba de su grupo de élites entrenado personalmente, otra vez no. ¿Por qué? La chusma organizada que había desbaratado sus planes en el centro comercial. Y aunque esta vez la potencia del equipo, Ukita, y el tercero más fuerte, Takeda, resultaron heridos, habían encontrado reemplazos muy efectivos en sus antiguos camaradas Thor y Siegfried, de los cuales él ya sabía. Pero claro, no esperaba que Shade Alliance metiera sus narices en esto. La lucha había comenzado y era una lucha que su bando estaba perdiendo constantemente. Todo su trabajo recogiendo matones que habían sido atropellados por el ascenso de Ragnarok y querían venganza, su trabajo en el entrenamiento de sus propias élites de alto nivel, arruinado antes de comenzar. La discreción era la mejor parte del valor de Loki, y enviando sus sombras para evitar la interferencia, tomó su guardia de élite y se fue tan rápido como pudo. En medio de la refriega, ignorando todos los combates que ocurrían a su alrededor, los ojos de Shikamaru siguieron a Loki tan de cerca como pudo y se esforzó por perseguir y poner fin a su mierda de una vez por todas. Había hecho un gran desastre con sus planes, pero afortunadamente siempre había una estratagema descabellada que muchas veces podía funcionar. Solo usa la fuerza. Entonces, ¿qué pasaría si tuviera que coaccionar a esa fuerza convenciéndolos a todos de que estaba en contacto directo con Naruto y Kenichi, asegurándoles que recibirían ayuda de sus comandantes durante la batalla después de que comenzara? Oye, hizo el trabajo. Y le permitió moverse entre la refriega sin que nadie le prestara más que una segunda mirada. De todos modos, no era mucho para la lucha directa, y sus ojos estaban justo en su único objetivo real en todo esto. El alborotador que había arruinado su plan original para llegar al grupo de Konoha. Prosperamos en el caos de la marea enemiga. Los ninja no necesitan guaridas para esconderse. Shikamaru pensó para sí mismo mientras se abría camino a través de la pelea, siguiendo la retirada de Loki con sus ojos durante todo el camino. Todo lo que tenemos que hacer es mirar y esperar. Hasta que el enemigo baje la puerta. Nada te hacía más blanco de oportunidades que ser atrapado huyendo de una batalla campal. Táctico de mala forma de hecho. Con eso se escabulló para intentar seguir a Loki antes de que lograra escapar. Atraparlo por segunda vez sería bastante fácil, especialmente si estaba en pánico como parecía estarlo por lo que Shikamaru ya había visto. Mientras tanto, la batalla en sí no fue tanto un encuentro igualado como debería haber sido dado el hecho de que Shade Alliance estaba superada en número. Fue una goleada, porque al equipo de Loki simplemente le faltó calidad a pesar de su cantidad. Quizás fue porque aparte de que las sombras solo pretendían ser sustitutos de Loki, el verdadero Loki había tomado a los únicos luchadores que valían la pena disponibles para defenderlo por si acaso mientras huía. Solo un pensamiento. Jaja. Esto es una revelación. Thor gritó con entusiasmo mientras atacaba a los desventurados enemigos con palmadas y bofetadas con las manos abiertas. No me había sentido tan vivo en una pelea desde que me uní a Ragnarok. Mi sangre está viva con la melodía de la pelea. Siegfried apenas evitó el golpe de un bastón de Loki falso antes de tomar represalias brutalmente y derribar a 3 pretendientes con puñetazos giratorios. Ojalá tuviera mi bolígrafo y mi libreta conmigo. Dejar que una pierna vagara libremente en sus rotaciones resultó en que arremetiera contra varios enemigos más. ¿Sí? Nijima alardeó, rodeada por algunos miembros para protección mientras Matsui ondeaba con orgullo la bandera, siente la fuerza de la Shade Alliance. Entrecerrando los ojos más allá de la batalla en el depósito de camiones cerrado, pudo ver las figuras de Kiba y Miu que se movían rápidamente con manchas de Shino visibles de vez en cuando. Vaya al estacionamiento. Uno de nuestros activos más valiosos está atrapado allí con el enemigo real. Pero eso llevaría un poco de tiempo. Mientras hubiera oposición afuera no había manera de llegar a Miu y su situación de 2 contra 1. Al menos ese fue el caso hasta que una excavadora humana se abrió paso entre la refriega y rápidamente escaló la valla antes de aterrizar en el otro lado. El rostro de Nijima se iluminó de alegría al verlo y lo dejó saber incluso si nadie más estaba al tanto de la situación. Su comandante de asalto ha regresado. El sonido del grito llegó a Shikamaru cuando llegaba a la cima de una colina, continuando su persecución de Loki. Todo lo que pudo hacer fue negar con la cabeza. Realmente no había estado planeando que Naruto o Kenichi aparecieran. Simplemente dijo que lo tirara para iniciar el combate y aprovechar el caos que causaría Shade Alliance para poder hacer las cosas. Eso sí que era una gran fiabilidad.
XXX en el estacionamiento de camiones, Kiba dejó de atacar a Miu para enfrentar al tonto que en realidad había descubierto su farol y se subió para interferir en su batalla. ¿Quién era el chico de la camisa de vestir blanca y pantalones marrones? Con esa tirita en la mejilla se parecía a Shirahama Kenichi, el chico que era el mejor amigo de Uzumaki Naruto. Bien, bien por él. Pero ¿por qué diablos venía por él en particular? No es muy inteligente de su parte. Sin decir una palabra, Kenichi miró a Kiba y se deslizó en su posición de lucha, sin prestar atención a la sangre que había por todo Kiba y que pertenecía a otros caídos. Kenichi ya estaba viendo rojo, por tener que ver a Kiba intentar destrozar a Miu con esa garra desde lejos. Estoy harto de repartir advertencias. El vestido con una chaqueta de cuero dijo rotundamente. Toda esta cosa roja por aquí no es pintura, y tampoco es pasta de tomate, si entiendes lo que quiero decir. Dime dónde está Uzumaki. Si no lo sabes, vete a la mierda. Fuera del camino. ¿Estás repartiendo advertencias? Preguntó Kenichi, sin retroceder un paso. Tengo uno para ti. Mantente alejado de mi amigo. Y mantente alejado de Miu-san. Ahora soy tu oponente. ¿Para quien estaba tratando de verse bien? ¿La mujer? Agua, él fue dulce con ella. Eso iba a hacer que esto fuera más entretenido de lo que originalmente había pensado, destrozar al niño frente a la mujer que estaba tratando de defender. Sus ojos se dirigieron a Miu por un momento antes de burlarse y mantener su atención en Kenichi. A Kiba le pareció bien. No importaba cuál destrozara primero, siempre y cuando pudiera hacerlo. Dale. Shino parecía haberse ido del área, pero eso no le importaba a Kiba. Una pelea era una pelea. Sabes que los ninjas pueden especializarse en todo tipo de aspectos de la vida. Adivina en qué soy mejor. Gritó mientras se apresuraba a atacar a Kenichi. Justo antes de estar a su alcance, Kiba saltó hacia un lado para empujarse fuera del costado de un remolque para ganar más impulso detrás de su ataque y desviar el tiempo defensivo de Kenichi para esquivarlo. En lugar de esquivarlo, Kenichi esperó hasta que el golpe de Kiba pasó justo más allá de la longitud de sus dedos. Su segunda mano agarró el brazo de Kiba con seguridad más allá de la garra y envolvió el interior del brazo que lo golpeaba alrededor de su nuca para mantenerlo en su lugar. Detuvo mi ataque con sus propias manos. ¿Está loco? Kenichi se giró para ponerse a la par de Kiba mientras colocaba la punta de su puño al estilo revés contra la parte superior de su pecho antes de girar y golpearlos a ambos contra el suelo con un movimiento de pierna, Sumokudori. No hace falta decir que el aterrizaje de Kiba fue mucho más duro que el de Kenichi. Miu quedó atónita. Kenichi no solo se había negado a resistirse ante un enemigo veloz, que ella estaba más que segura que era más rápido que él, sino que logró detener y contrarrestar su ataque en el mismo movimiento. Kenichi-kun. Kiba se levantó tan rápido como pudo y se sacudió el cabello incrustado de grava después de su duro aterrizaje, preguntándose qué diablos había pasado, qué diablos hizo con sus brazos. Entrecerrando los ojos y tratando de analizar el ataque, Kiba pudo ver la sutil ubicación de los brazos de Kenichi, una posición óptima alejada de su cuerpo, para atacar o defender con ellos. Si bien uno nunca lo tomaría por ser perspicaz, Kiba fue lo suficientemente astuto como para ver que se trataba de algún tipo de técnica defensiva. Hijo de puta, estaba controlando la distancia a su alrededor con el alcance de sus brazos. El abuelo le enseñó el Seikuruken, control de la esfera de aire. Miu pensó felizmente mientras estaba embelesada con cómo se estaba manejando la pelea, no sé por qué tuvo que llevarlo al bosque para eso, pero aún así. Gruñendo para sí mismo por haber sido superado, Kiba se desabrochó la chaqueta y metió la mano dentro para sacar una segunda garra de Tekkaji Shuko para colocarla en su otra mano. La audiencia que tenía con respecto a Miu se quedó sin aliento al ver que él tenía otra de esas cosas, cierto. Veamos cómo lidias con esto. A pesar de haber aprendido de Shigure cómo manejar las armas, Kenichi no había luchado contra nadie que usara herramientas como estas. Un cruce entre combates armados y desarmados. Todavía tenía que lidiar con algo como esto. A medida que esa realidad se imponía, el único indicio en su persona de su preocupación por la situación fue un solo trago. Ya estaba dentro del todo. Él ya había tomado esa decisión. XXX, cerca de Ridge, la persecución de Loki por parte de Shikamaru se estaba volviendo molesta en este punto. La última vez que hizo esto no había tenido que correr tanto. Gunin enumeró fácilmente los 3 primeros en la lista de cosas que despreciaba con todo su corazón y alma. De repente, se giró sin previo aviso y se encontró mirando a Shino antes de que el adolescente fuertemente oculto pudiera hacer un intento suficiente para ocultar su presencia como lo había hecho contra Miu.
Hasta donde Shikamaru sabía, Shino no estaba armado, al menos no fuertemente armado. Kiba solo había venido con sus garras e Ino solo había luchado con sus anillos de cacote. Tiene sentido. No eran japoneses nativos y, como tenían que volar por todo el mundo, no habrían podido llevar tantas armas como normalmente habría llevado un ninja con sede en la región de la cuenca del Pacífico de Asia Oriental. El contrabando de armas cuando viajaban y operaban como personas normales era un problema que les habían enseñado a afrontar desde el principio de su aprendizaje ninja. Cuando trabaje a la luz del día, donde definitivamente iba a ser visto, lleve solo lo que necesite y lo que pueda ocultar a la vista. Era por eso que Naruto hacía trampa al mantener constantemente su mochila puesta, para poder permanecer armado constantemente sin importar las circunstancias. Tenten evitó esto encontrando formas de ocultar numerosos proyectiles pequeños sobre su persona. Shikamaru se limitó a utilizar estrictamente cables para no tener que depender de herramientas y objetos más afilados y correr el riesgo de que lo llamaran. El alambre ninja era lo suficientemente afilado como para permitirle cortar ciertas cosas de todos modos. Era una herramienta multipropósito y en la que se había especializado. ¿En qué se especializaba Shino, aparte del arte de despistar y sigilo? No tenía idea. Las dos decepcionantes personalidades se miraron fijamente durante mucho tiempo antes de que Shikamaru suspirara. Esto llevó a Shino a hablar. Te recuerdo. Nara Shikamaru, ¿correcto? Esperaba que no me recordaras. Shikamaru admitió. Pero claro, éramos muchos y me viste todos los días durante años antes de que me echaran. ¿Estaría en lo cierto al deducir que estás con Uzumaki Naruto? Aunque nada en su voz o lo que se podía ver en la expresión de Shino cambió, si peleas conmigo, me temo que no podrás recuperarte. Si esto hubiera sido hace unos meses, claro que no. De hecho, ni siquiera habrías sabido que estaba aquí. Pero digamos que las cosas cambian. Shikamaru dijo. A veces suceden cosas y no puedes simplemente apartarte del camino. Muy bien entonces. Era un razonamiento tan aceptable como cualquier otro que Shino pudiera determinar. La gente creció, la gente cambió. ¿Cómo descubriste mi presencia? Sé que no sabías que te seguían. Nunca lo diré. Respondió Shikamaru, ocultando el cable ahora suelto que había estado atado alrededor de su pulgar hasta que Shino había activado su método de autoadvertencia que había usado para sentirlo venir. Entonces, ¿vamos a pelear ahora? ¿Vas a interferir con nuestra misión? Si bien Shikamaru también era un ninja nuclear, eso podría esperar hasta que se informara y se volviera relevante. A partir de entonces, la misión era matar a Naruto y solo a Naruto. En lo que a Shino concernía, esto no tenía por qué ocurrir. No, a menos que Shikamaru hiciera lo que sintió que habría sido un grave error. Sí. A veces, lo correcto no siempre era lo más inteligente, como Shikamaru pronto descubriría. XXX, cerca, al otro lado de la autopista, estación de pesaje, la guardia de élite de Loki duró 45 segundos. En medio de su retirada había sido interceptado por el hombre que le había lanzado una amenaza, más bien una promesa en realidad, de que la próxima vez que se involucrara en sus negocios se encargaría él mismo de lidiar con él. Todos, los 6. Loki dijo en completo shock. Eso es imposible. Los entrené a todos para que estuvieran al nivel de los puños. Los entrené más a fondo de lo que entreno a mis sombras. Y aquí estaban, tirados en el pavimento. Víctimas del elegante asalto de un tal Hyuga Neji, a quien el enemigo ni siquiera le había rozado la ropa. Eres inteligente, Loki. Neji dijo, sin una mota de polvo, sudor o sangre sobre él después de haber diezmado al equipo de Loki, pero una debilidad viene al creer que eres la persona más inteligente en la sala. Uno no necesita ser tan inteligente como tú. Deben manejar tus intrigas. Solo necesitan ser lo suficientemente inteligentes. Lentamente caminó hacia su presa, decidido a poner fin a las cosas en ese mismo momento. Luchar o huir en su corazón, Loki decidió al menos hacer un esfuerzo en combate. Sabía que un hombre que podía neutralizar a Berserker con un solo movimiento podría aplastarlo, pero era intentar luchar o perder la vida sin luchar. Todavía era un artista marcial talentoso por derecho propio sin todos los planes que intentó implementar. Sin embargo, su Spearhand Karate dependía de que él diera un golpe para iniciar el uso de sus articulaciones para crear combinaciones, y golpear a Neji era una tarea que simplemente no estaba a la altura. Con el uso de su estilo de lucha con las manos abiertas, Neji desechó cada golpe que Loki lanzaba con una facilidad culta sobre él hasta que finalmente respondía con un ligero empujón en el pecho, destinado a hacer nada más que empujar a Loki 1 o 2 pasos hacia atrás. Era todo el espacio que necesitaba con sus habilidades de Byakugan. Estás dentro del alcance de mi adivinación.
dijo Neji antes de atacar a Loki nuevamente. 2 palmas. Antes de que pudiera reaccionar físicamente a los golpes de castigo, Neji se había deslizado hacia su lado izquierdo para intensificar el ataque. 4 palmas. Giró hacia el frente para evitar que Loki tropezara fuera de su alcance de círculos. 8 palmas. Directamente hacia atrás para no dejar ninguna parte de su torso sin untar. 16 palmas. Era un ataque de todos contra todos en este punto, y simplemente no permitiría que Loki cayera hasta que terminara. 32 palmas. Todo culminó en un golpe final pulverizador directo al esternón que tiró a Loki con fuerza al suelo. La devastación interna que Neji le infligió fue suficiente para hacer que la sangre brotara libremente de su boca antes de que cayera al suelo. Aker Rokugen Show, 8 trigramas 64 palmas. En el momento en que golpeó el suelo, Loki escupió más sangre de sus labios y se retorció en su lugar. Y, sin embargo, la única lástima que recibió de Neji fue la idea de que debería haber escuchado todo el tiempo. Cuando pensaba que era lo suficientemente inteligente para manejar cualquier cosa, podía engañarse pensando que los peligros no eran en realidad tan peligrosos como habrían parecido de otro modo. Loki sabía cuál era el resultado y siguió adelante de todos modos. La suerte tuvo que agotarse eventualmente. Neji Nisan. No hubo ni una pizca de sorpresa cuando Neji vio a Hinata asistiendo cerca. Obviamente ella había estado presente para escucharlo lidiar con Loki. Era sorprendente cómo lo encontró sola, pero él sabía muy bien que ella era mucho más capaz de lo que la mayoría de la gente percibiría que era cualquier persona ciega. Para ella, ser ciega no era más que vivir su entrenamiento en la oscuridad cada segundo de cada día. Ella lo había seguido desde la casa de su familia y él se había dado cuenta de esto ese mismo día cuando había estado explorando al presunto aliado del objetivo Uzumaki Naruto, Furin Himiko. Encontró a Hinata junto con la chica que pretendía seguir su declaración de misión. No lo había destruido como lo hacía normalmente en su prisa por ir a trabajar, y ella debió haber conseguido que alguien se lo leyera. No habría sido difícil hacerlo. Había muchas otras personas en la casa que lo harían si se les pedía. Tampoco le habría resultado difícil determinar exactamente dónde había ido para comenzar su misión. Maldiciones, había sido demasiado descuidado en su emoción como para ejecutar una venganza familiar contra ese ninja Uzumaki. Si él hubiera sido más minucioso en su partida, ella nunca habría sabido la naturaleza de su misión hasta que hubiera terminado. Neji pensó que Hinata habría venido de alguna manera una vez que descubrió que los enemigos de Loki habían caído sobre la trampa que el embaucador plateado había tendido para su equipo y para Ragnarok. Sin embargo, encontrarlo en particular a pesar del tumulto en el depósito había sido una hazaña digna de mención por su parte. Hinata-sama, no deberías estar aquí. Neji razonó con ella gentilmente, desmintiendo la eficiencia quirúrgica que acababa de mostrar al destrozar a la guardia de élite de Loki y luego al herir gravemente al propio Loki. No solo no eres un ninja de Konoha, estoy seguro de que conoces la naturaleza de mi tarea. Por eso he venido. Dijo Hinata, caminando hacia la dirección desde donde podía escuchar la voz de Neji. No necesitas matar a Naruto-kun. Escuchó a Loki jadear con un crujido sangriento y se dirigió hacia él, arrodillándose junto a él y frunciendo el ceño mientras palpaba su pecho. Hinata presionó una mano encima de la otra y presionó bruscamente un lugar en el pecho de Loki donde algo vital estaba siendo bloqueado del ataque final de Neji. Sus costillas se rompieron por la presión prevista, pero por ahora su vida estaría preservada. Por doloroso que fuera para él, era necesario si quería tener la posibilidad de permanecer con vida el tiempo suficiente para ser tratado. La mirada de Neji se agudizó ante la perspectiva de concederle a ese hombre cualquier medida de indulgencia. En verdad, Hinata era infinitamente más compasiva que él, dispuesta a conceder misericordia a una figura desconocida como Loki. Lo mismo que su gracioso perdón que estaba dispuesta a otorgar a quien la había dañado tan brutalmente. Ese vil Uzumaki Naruto. Ella podía descartarlo, pero él no podía dejarlo pasar. Él se sintió ofendido donde ella no. Él no había estado allí cuando ella resultó herida, pero la vio justo después de que ocurrió. Él y Yashi no pudieron hacer nada mientras ella luchaba por su vida durante las primeras etapas de su tratamiento. Y cuando su condición ya no era crítica, recibieron la noticia de la ceguera que le habían infligido. Imperdonable. Si la estación de Yashi no hubiera estado tan alta, habría ido con Naruto y terminado su miserable vida en ese mismo momento como recompensa. Si Neji no hubiera estado más preocupado por la lesión que puso fin a la carrera de su primo, habría sido el mismo.
Su odio se había atenuado hasta el momento en que se graduó y le dijeron lo que habría pasado si no se le hubiera considerado un candidato ninja suficientemente bueno unos cuantos años antes. Había asumido que Naruto había sido ejecutado por inestabilidad hasta ese momento, y desde ese momento su odio echó verdaderas raíces. A su regreso a su hogar ancestral, al ver a Hinata, ese odio creció. Interactuar con la dulce chica, verla pasar día a día, tener que enfrentar su comportamiento positivo a pesar de todo, ese odio se enconó en él. Y entonces le dieron su misión y sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. Le habían dado alas. El destino le había dado la oportunidad de corregir el error que había cometido años atrás. Su destino era arreglar las cosas, para que Hinata pudiera perdonar. Podría mostrar su dolor e incluso derramar una lágrima sobre la tumba de Naruto. Pero Neji no pudo. Él no lo haría. Simplemente no tenía la capacidad para hacerlo. Sabía que Naruto estaba allí antes que Hinata. Sus ojos estaban puestos en él sin siquiera dejar entrever que estaba presente. La ropa de Naruto era diferente. Esta vez no usará el uniforme de una escuela secundaria. En lugar de eso, ahora vestía pantalones negros holgados metidos en sus zapatos deportivos y una camiseta negra con vendas visibles alrededor de su abdomen, posiblemente restos de las heridas que le habían infligido no hace mucho tiempo. Su brazo derecho estaba fuertemente vendado, comenzando en su mano y subiendo hasta su bíceps con un aparato ortopédico negro que enmarcaba su codo. Bueno, alguien estaba vestido para pelear. Como siempre, su confiable mochila de suministros estaba en su espalda y sus gafas estaban cómodamente colocadas en su frente. Sus pasos habían sido silenciosos. Perfectamente silencioso. Es cierto que había una cosa que la bestia de un fracaso podía lograr. Podía moverse como un ninja. Sin embargo, eso no lo convertía en uno. Todavía era un desertor. Un fracaso que sigue jugando a ser ninja incluso después de su cruel despido del estilo de vida. Se suponía que iba a sufrir y morir en su misión suicida por su fracaso. Se suponía que debía renunciar cuando se revelara que era inferior a la tarea que se le asignó. Se suponía que iba a morir de nuevo después de haber estado cara a cara con Neji y una vez más encontrarse a la altura de ser inadecuado. Entonces, ¿por qué estaba él aquí? ¿Por qué estaba parado allí con él y Hinata, junto a Loki inspeccionando sus heridas? Hinata no tenía idea de la presencia de Naruto y Neji ni siquiera lo miraba, pero no tenía por qué hacerlo. Hinata-sama, por favor déjame. Neji dijo con calma. Quería gritar. Quería rechinar los dientes en un amargo receso. Pero no se permitiría destruir algo hermoso. No mancharía algo tan sagrado como la forma en que lo veía su amado primo. Su destino ya la había hecho sufrir, y él no pensaría en algo así. Estaré contigo en breve. Los ojos pálidos de Hinata se volvieron hacia Neji, sin saber nunca que la persona que buscaba proteger estaba allí junto a ella. Está bien. Mientras podamos hablar de esto. Lo haremos. Tienes mi palabra. Asintiendo ante la afirmación de Neji, Hinata se orientó sobre dónde estaba y abandonó el área de donde venía. No había nada más que pudiera hacer por Loki, pero Neji no lo ejecutaría. Ella alertaría a alguien que realmente podría ayudarlo y esperaría a que Neji la encontrara nuevamente para poder hablar sobre la misión de matar a Naruto. Ella nunca vio la expresión abyecta y se dio cuenta del horror en el rostro de Naruto mientras la veía irse. Por una vez, el hombre más ruidoso de la sala no tenía nada que decir. Sabía que ella era Hinata. Nunca olvidaría esa cara, Dios, era preciosa, esos ojos pálidos y sólidos. Él sabía que ella era ciega. La forma en que se comportaba dejaba entrever eso, incluso si Neji nunca le había dado la noticia durante su primer encuentro. No podía hablar. Su voz murió en su garganta al ver verdaderamente el alcance de lo que había hecho. Lo que había hecho y que ni siquiera podía recordar. ¿Cómo pudo haberle hecho algo así a una chica así? Neji y Naruto permanecieron en silencio con solo la respiración laboriosa de Loki perforando el silencio que se cernía sobre el área. Me gustaría realmente agradecerles por algo. Neji finalmente dijo después de lo que pareció una eternidad. No había necesidad de que ella supiera tu presencia. Solo le causaría dolor saber que realmente estaba a punto de matarte. Así que por tu silencio y discreción, ten mi gratitud. Despreciaba a Naruto con cada fibra de su ser, pero no lo mataría delante de ella. Naruto incluso había renunciado a su elemento sorpresa por pura conmoción y asombro. Había entrado en escena como si estuviera en shock al darse cuenta de lo que realmente le había hecho a Hinata. Pero todavía tendría que morir. Era la única manera en que Neji podía limpiar su mente de la odiosa mancha que lo atormentaba. Me callé porque no sabía lo que habría dicho. Naruto le dijo. ¿Cómo?
Quiero decir, ¿qué le dices a alguien a quien fregaste? De alguna manera, lo siento no suena lo suficientemente bien. Pero eso era todo, y esto era algo completamente distinto. Vacía tu cabeza, Naruto. Preocuparte por Hinata solo te obstaculizaría ahora. Pero cuando estaba frente a su prima, sería una tontería pensar que su mente no se distraería. Tener una mente errante en este caso habría sido un obstáculo fatal. Fin del capítulo.